Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea un poco de esta charla es hablar un poquito más de la fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad o reacciones también alérgicas, sobre todo apuntando al diagnóstico hacia las herramientas clásicas con las que trabajamos todos los días y también con lo nuevo. Las reacciones de hipersensibilidad son trastornos causados por respuestas inmunitarias. Reciben el nombre de enfermedades por hipersensibilidad. Se clasifican básicamente por el tipo de respuesta inmunitaria y el mecanismo efector responsable de tanto de la lesión celular como de los tejidos. Históricamente, las reacciones inmunológicas, ya sea causadas por medicamentos, infecciones o procesos autoinmunes, se dividen en la famosa clasificación de Helly-Coombs, que realmente es muy importante para poder comprender muchas de las patologías alérgicas y no alérgicas. Clásicamente se dividen en 4 tipos. La hipersensibilidad de tipo 1 es la hipersensibilidad inmediata, la mediada por anticuerpos de inmunoglobulina E, en la cual esto lo explicó Débora, pero bueno, la exposición al antígeno provoca la activación mediada por IgM de los mastocitos y basófilos con liberación de sustancias vasoactivas como histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Y los ejemplos son todas las patologías que vimos en la charla anterior: rinitis, asma, alergia a fármacos, alimentos, anafilaxia. La mediada por anticuerpos o tipo 2 son anticuerpos IgG o IgM contra antígenos presentes en la superficie celular o la matriz extracelular. Y el mecanismo de la lesión está dado por la ausonización y la fagocitosis de las células, sobre todo con el reclutamiento de leucocitos, pero mediados por el complemento. Y los típicos ejemplos son las anemias hemolíticas autoinmunes, el pénfigo, las vasculitis asociadas a ANCA, el Goodpaster, la anemia perniciosa autoinmune. Después, la tipo 3, mediada por inmunocomplejos, son inmunocomplejos circulantes que están formados por anticuerpos que pueden ser IgM o IgG. Y el daño es causado por el depósito de los complejos en los vasos o en los tejidos. Eso provoca la activación del complemento y el reclutamiento de los neutrófilos. Ejemplos: puede ser la enfermedad del suero, el lupus, la glomerulonefritis postestreptocóxica. Y la tipo 4, en realidad esta, a su vez, como vamos a ver más adelante, se subdivide en 4 tipos. Pero básicamente la tipo 4 es la mediada por células o hipersensibilidad retardada, en el cual las células involucradas son células T que median la lesión tisular, dependiendo del tipo de activación de las células y de otras células efectoras. Diferentes subtipos pueden ser diferenciados, que son los que vamos a ver ahora. Y ejemplos: dermatitis de contacto, granulomas, hipersensibilidad medicamentosa. En sí, estas son las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 que se subdividen, diríamos. La tipo 1, la tipo 1 es la más conocida quizás. La citoquina que participa principalmente es el interferón gamma, y las células, los macrófagos. Es la clásica reacción de la tuberculina y la dermatitis de contacto. La tipo B, la célula predominante son los eosinófilos, y las citoquinas que predominan son las de perfil Th2, de interleucina 4, de interleucina 5. Acá aparecen las enfermedades alérgicas crónicas como el asma, la rinitis alérgica y también exantemas con eosinofilia, básicamente producido por algunas drogas. La 4C, las células son los linfocitos T, y el ejemplo clásico es la dermatitis de contacto. Y la tipo 4D, las células que participan predominantemente son los infiltrados por neutrófilos. Se encuentra la enfermedad de BC, toda la pustulosis exantemática generalizada. Bueno, en cuanto a los métodos de diagnóstico de la hipersensibilidad de tipo 1, en realidad este gráfico es lo que explicó Débora, así que no lo voy a repetir cómo se
activan los mastocitos y posteriormente liberan los mediadores y las fases tempranas y tardías, que ya se habló tempranamente. Pero básicamente hay 3 componentes para el diagnóstico de un trastorno alérgico. Como en todos los casos, lo más importante es una historia clínica cuidadosa para poder identificar al alergeno que podría llegar a ser culpable, y luego hay que tratar de demostrar IgE específica para ese alergeno. La demostración puede ser a través de pruebas cutáneas o pruebas in vitro, y después de ello hay que ver si la determinación de que la exposición al alergeno resulte en síntomas, ya sea por la historia o con un procedimiento de desafío. Bueno, en cuanto a las pruebas cutáneas, las más utilizadas, son el prick test y la intradermorreacción. Las pruebas cutáneas es la modalidad más rápida, sensible y rentable para la detención de la inmunoglobulina E. Tienen algunas ventajas de acuerdo sobre las pruebas in vitro. En realidad, en nuestro medio son la herramienta fundamental, porque las pruebas que hay in vitro, que después las vamos a desarrollar en nuestro país, son casi nulas. Las técnicas que se usan han quedado muy en desuso. En cambio, en otros países, como Estados Unidos, en Europa, están casi igual a igual. Los resultados de las pruebas cutáneas están disponibles rápidamente, son menos costosas, y el paciente puede ver las reacciones, y a veces eso los ayuda a entender que son o no son alérgicos a ciertas sustancias. Bueno, el mecanismo biológico está dado por detectar la presencia de IgE específica del alergeno en los mastocitos del paciente, en la piel del paciente. Una reacción positiva implica que los mastocitos en otros órganos diana también reaccionarían con la exposición a ese alergeno. Y esto es lo que también se había charlado en la charla previa, es que una reacción positiva o un test positivo habla de que el paciente está sensibilizado, pero para decir que el paciente es alérgico tiene que estar acompañado por síntomas desencadenados por la exposición a ese alergeno. Eso se puede lograr o bien con la clínica que nos cuenta el paciente, o a veces requieren test de provocación. Los resultados de esa prueba, se forman abones tipo ronchas rodeadas de eritema, y esa reacción pruriginosa representa la fase inmediata de la reacción alérgica. Esto generalmente resuelve en 15-20 minutos, a veces lleva un poquito más de tiempo, y en algunos pacientes, en los menos, a las 24-48 horas aparecen reacciones tardías, pero generalmente lo más común es que resuelvan inmediatamente. Sí, en realidad no, en general la técnica adecuada es separarlos bastante, por lo menos durante 2 centímetros un alergeno con el otro, para que no haya posibilidad. A veces el abón es tan grande que se mezcla con el abón de arriba y uno no sabe bien si fue el de arriba o el de abajo el que le da alergia. Se hacen los controles positivos y negativos, positivos con histamina y negativo con solución fisiológica, también para no confundirse. Y después, idealmente, después vamos a ver, el test se hace con unas lancetas que se venden comercialmente. Generalmente se usa una lanceta que uno va pinchando cada extracto y la vas limpiando con algodón y alcohol, que es lo que debería hacerse, pero bueno, eso es muy importante, porque si no lo hace correctamente, puedes ir arrastrando los antígenos. En realidad, el paciente que está alérgico a algo y no tiene nada. Las indicaciones para rinitis, asma, conjuntivitis, alergia alimentaria, alergia a algunos fármacos. En realidad, extractos estandarizados para fármacos son los beta-lactámicos, los determinantes mayores y menores. Nosotros acá en Argentina tampoco tenemos, generalmente hacemos las diluciones con la penicilina o la amoxicilina. No todos los fármacos se pueden hacer prick test, depende primero del tipo de reacción que tuvo el paciente. Segundo, que hay que ver las drogas. Por ejemplo, algunas drogas son bisecantes, como por ejemplo los quimioterápicos, y uno no puede poner en la piel, o las concentraciones
pueden ser irritativas y tampoco permiten hacer el diagnóstico. Los test cutáneos con drogas están limitadas a ciertas drogas y muchas veces tampoco están estandarizadas las concentraciones y uno quizás lo puede intentar, pero debería usar 20 o 30 pacientes como control para saber que esa dilución no es irritativa. Bueno, alergia a minópteros también se hacen las pruebas a la veneno de abeja, de avispa y hormiga colorada, y para la alergia al látex también es muy importante. Las contraindicaciones en realidad son pocas. Alto riesgo de anafilaxia son aquellos pacientes que quizás tengan un asma no controlada, y si bien es muy difícil quizás que hagan una exacerbación del asma con el PRIC, hay que tener precaución con esos pacientes, o pacientes que tengan antecedente de alguna reacción alérgica, principalmente quizás con alimentos o con algunos fármacos que con pequeñas concentraciones han hecho reacciones severas. Generalmente anafilaxia, bueno, yo no vi nunca, pero he conocido casos que han hecho reacciones durante el PRIC test, pero sobre todo con alimentos o con látex. Bueno, y con fármacos, pero fármacos es otro capítulo. Anafilaxia recientemente, porque algunos pacientes con anafilaxia durante 2 a 4 semanas tienen como una hiporreactividad en la piel y puede dar un falso negativo. Dermografismo, porque bueno, la técnica del PRIC implica hacer una punción en cada una de las gotas, y los pacientes con dermografismo probablemente tengan todo positivo, no porque sean alérgicos, sino porque la presión le provoca la urticaria, la roncha diríamos. La urticaria aguda o crónica, más que una contraindicación, no es indicación, y contraindicación sería, por lo mismo, al tener las ronchas el paciente llevaría confusión a las mastocitosis cutáneas. Esto es lo que dije recién de la sensibilización versus la alergia, que es lo más importante para decir que es alérgico, es que tenga síntomas con el alergeno en cuestión. Bueno, esto es lo de la técnica. Generalmente nosotros contamos con extractos estandarizados, hay 3 o 4 laboratorios de alergia. Los extractos estandarizados son básicamente para alergenos, pólenes, ácaros, hongos, látex y alimentos. Se ponen todos los extractos a testear. El control positivo es la histamina y siempre se pone un control negativo. Luego de que se aplican los extractos, se punzan con una lanceta muy suavemente, no tiene que sangrar la piel, y a los 15 minutos se hace la lectura, 15 o 20 minutos, y lo que se mide es la pápula, el diámetro. Finalmente el test se dice que es positivo cuando la pápula es igual o mayor al control positivo, que es la histamina, o generalmente también se acepta un diámetro de pápula mayor a 3 milímetros. Porque en general la histamina da 3 milímetros o más. Por ejemplo, si el paciente le da todo negativo, inclusive la histamina, hay que repetir el test, algo tomó o algo pasó. Bueno, esto rápido. Algunos medicamentos que pueden disminuir la reactividad de la piel. Bueno, los antihistamínicos, en general los que más usamos, que son cetiricina, loratadina, le decimos aproximadamente una semana que no los dejen de tomar, y la difenidramina 1 a 3 días. Los corticoides generalmente no influyen en los resultados. Lo que sí influyen son los corticoides tópicos. Los antidepresivos también influyen. Generalmente, bueno, no le decimos que lo suspendan, se opta por otra técnica, pero lo más importante es recordar los antihistamínicos. Y bueno, los factores que influyen en los resultados de la técnica, lo más importante es el personal, porque es como lo realizan las personas, depende mucho de la técnica que usa, de la presión que ejerce, de varios factores. La edad del paciente, los lactantes tienen menos reactividad, también el ritmo circadiano. Por esto en la práctica no, o sea, se puede llegar a tomar en cuenta, pero no es que todas las pruebas se hacen por la tarde, diríamos. Las características y las zonas de la piel, lo que dijimos recién del dermografismo. Pacientes con dermatitis atópicas severas tampoco puede llegar a contraindicar la técnica. Bueno, después la zona cubital es más reactiva que la zona radial. Y la estación del año. Muchos pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a los pólenes, hacen un prick test, no sé, en pleno invierno, y quizás le da negativo. Y en realidad es porque en esa época del año hay menos concentración de pólenes. Se les repite en la época donde tienen más síntomas y generalmente les da positivo.
Bueno, la intradermorreacción, el mecanismo es, fisiopatológico es el mismo que el prick test. Son pruebas más reproducibles, son mucho más sensibles, entre 100 a 1000 veces, pero generalmente no son tan usadas. Generalmente las usamos solo para el estudio de alergia a fármacos, porque bueno, dan mucho mayor porcentaje de falsos positivos, tienen más riesgo de producir reacciones alérgicas, son mucho más incómodas para los pacientes, pues una inyección intradérmica por cada alergeno sería bastante tortuoso. Antes se hacía así, creo hace muchísimos años era todo intradérmico. Y el resultado positivo se considera una pápula de 5 milímetros o más. Pero básicamente es lo mismo que el prick test, pero la verdad es que solo lo usamos para las alergias a fármacos. Bueno, en cuanto a las pruebas in vitro, tienen ciertas ventajas sobre las pruebas de piel, en el sentido de que no suponen reacciones alérgicas para los pacientes. Por ejemplo, en algunos pacientes con enfermedades cardiovasculares o pacientes con sospecha a alergenos con reacciones anafilácticas graves como el látex, por ahí son preferibles. Si un paciente tiene antecedente de anafilaxia y contamos con la técnica de IgE para hacérsela in vitro, preferimos eso, y solo si le da negativo avanzamos hacia el otro para no exponerlo. Pacientes con reacciones alérgicas a pequeñas cantidades del alergeno, otra ventaja es que no se ve afectada por los medicamentos que el paciente pueda estar tomando, en casos que no podamos suspender la medicación. Y es lo que habíamos dicho de los pacientes con anafilaxia, que durante un tiempo pueden tener una fase de no respuesta o poca respuesta, y nos podemos valer de estas pruebas para hacer el diagnóstico en forma más rápida. Bueno, esto es lo mismo que decía Débora, que el nivel de IgE total en suero está ampliamente disponible, pero el valor diagnóstico es relativamente limitado, porque no proporciona información acerca de la situación y a qué alergenos el paciente está sensibilizado. Hay dos situaciones en las cuales es más útil. Por ejemplo, en pacientes con asma moderada severa, para determinar la elegibilidad o la factibilidad para el tratamiento con terapia de anti-IgE, o en trastornos específicos que cursan con aumento de IgE, como por ejemplo la aspergilosis broncopulmonar, las dermatitis atópicas, los mielomas por IgE, o sea, el síndrome de hiper-IgE, o sea, todo, tuberculosis, enfermedad por el mito, pero no en sí para las enfermedades alérgicas comunes. Se miden generalmente por el IgE y se utilizan anticuerpos monoclonales porque las concentraciones de IgE en comparación con el resto de las inmunoglobulinas son siempre muy pequeñas, diríamos. Bueno, para determinar IgE específica se usan inmunoensayos que se basan en interacción entre antígenos y anticuerpos. La enfermedad alérgica, los antígenos relevantes son proteínas derivadas de organismos vivos, que pueden ser plantas, animales, hongos, insectos, microorganismos. Los anticuerpos que se estudian son moléculas de IgE que reconocen diferentes epitopes en el alergeno. El epitope es el sitio de unión del anticuerpo con el antígeno. Hay estudios de inmunoensayos disponibles para alergenos ambientales, alimentos, venenos de insectos, para el látex, algunos fármacos beta-lactámicos y en algunas alergias ocupacionales como los isocianatos. Bueno, generalmente se usan ensayos de ELISA, de inmunoabsorción, pueden ser sólidos o líquidos, o sea, los anticuerpos unidos a fases sólidas o líquidas. Cuando se añade el sustrato de la enzima, la reacción genera un producto coloreado y bueno, hay diferentes variaciones. Pueden ser con quimioluminiscencia o fluorescentes como el FEIA, pero eso cuando son reacciones de laboratorio. Las pruebas de RAS o radio larga absorbencia, la verdad es que ya casi no se usan, en teoría, porque nosotros somos las que más tenemos. En general están en desuso en la mayoría de los países, pero bueno, nosotros contamos con esta y la verdad es que nos ayudan bastante poco hoy por hoy al diagnóstico. Bueno, la sensibilidad y la especificidad varían con el sistema que está siendo utilizado y la calidad del alergeno.
La sensibilidad va de un 60 a 95% y la especificidad de un 30 a 95%, que es bastante variable. Bueno, y lo mismo, con los anticuerpos IgE específicos es lo mismo que con los test cutáneos, o sea, la presencia del anticuerpo específico se tiene que correlacionar con la clínica o con un test de provocación. Por sí sola la prueba no determina alergia. Bueno, esto es lo más nuevo en el estudio de las alergias, que hoy por hoy se está usando cada vez más, porque es un estudio que en realidad lo que hace es estudiar exactamente el componente al cual el paciente es alérgico. Por ejemplo, en el alérgeno de la avellana, a su vez, se divide en 4 componentes, y estas técnicas permiten estudiar exactamente a qué alergeno es, a qué parte es alérgica el paciente. Son ensayos de microarray, en realidad, que se ponen ADN de diferentes antígenos que se enfrentan con el suero del paciente, y después por técnicas de fluorescencia con IgEs que se unen a la IgE del paciente, se hacen los diagnósticos. Generalmente lo fundamental es que evalúe los epitopes antigénicos precisos para los que la IgE de un paciente se une. Bueno, permite estudiar la sensibilización genuina versus una reactividad cruzada, débilmente asociada a reactividad clínica. Determina el perfil de sensibilización del paciente, permitiendo valorar el riesgo individual de severidad de la reacción alérgica, tanto como el curso natural, y facilita la selección de pacientes para la inmunoterapia. Ese es lo que más se está usando, que es el ImmunoCAP, que muestran cómo se hace el test, que con una gotita de sangre se pueden evaluar más de 100 alergenos y exactamente a qué componente del alergeno precisamente es alérgico el paciente. Bueno, después hay otros test que también son de laboratorios, que están relacionados con la liberación de histamina por los basófilos. Generalmente se incuban los basófilos. En realidad el suero del paciente, y se lo expone o enfrenta a la sustancia que se quiera evaluar. Generalmente se usa con drogas, y lo que se mide es la activación del basófilo de los pacientes frente al supuesto alergeno. Estas pruebas se basan en células vivas y por lo tanto se tienen que analizar dentro de las primeras 24 horas. No están estandarizadas y es considerada como una herramienta de investigación. A veces acá se usa bastante, es bastante conocido el test de granulación del basófilo, pero que el valor que tiene como método diagnóstico es bastante pobre, porque si da positivo es como que te puede ayudar, pero si da negativo no descarta la alergia, así que tampoco se está usando. Y lo que sí es más prometedor en realidad es la activación de los basófilos, pero a través de la citometría de flujo, a través de marcadores de expresión de proteínas de activación como el CD63, sobre todo para el estudio de alergia a drogas, que en teoría este año va a estar en el hospital en el italiano, así que esperemos. Sí. Bueno, de las hipersensibilidades de tipo 4, esto creo que ya es lo que más conocen todos. La prueba estándar, diríamos, o clásica, es la prueba de la tuberculina. Es un procedimiento que consiste en la medición de las reacciones de la piel luego de una dosis uniforme de tuberculina, también se conoce como la prueba de Mantoux. Es utilizado para el diagnóstico de la infección tuberculosa, para la decisión de administrar quimioprofilaxis en los pacientes en contacto con el bacilo, y como elemento auxiliar sobre todo en el diagnóstico de niños. Bueno, la dosis son 2 unidades del derivado proteico purificado. La aplicación es mediante como una reacción intradérmica. Se aplica en el brazo, se lee a las 48 o a las 72 horas, y lo importante es la induración o la pápula. Bueno, el objetivo principal de la prueba tuberculínica es distinguir entre quienes están infectados y quienes no lo están.
En nuestro país, una prueba positiva es mayor a 10 milímetros y eso se disminuye a 5 en los pacientes con HIV. Los falsos positivos serían la aplicación incorrecta, error en lectura o reacción cruzada con otras micobacterias. Y falsos negativos es un error de la lectura, enfermedad tuberculosa diseminada o coexistencia con otras enfermedades virales como el HIV. Pacientes que tengan inmunoincompetencia celular o depresión del complemento o desnutrición grave. Bueno, y esto de la conversión a viraje tuberculínico, se habla cuando un sujeto tuberculino negativo se convierte en un tuberculino positivo en un plazo inferior a un año. Las pruebas de hipersensibilidad retardada en general se usan más que nada en investigación. Acá se usan 3 o más antígenos comunes como cándida, toxoide tetánico y PPD. Son unos dispositivos que ya vienen preformados, es que se aplican los 4 o 5 antígenos con también una inyección, pero directamente se aplica el aparato sobre la piel y sirve más que nada para estudiar la alergia cutánea. Esto no es tan importante, es como se mide, o sea, se usan de 4 a 7 antígenos de esos patógenos comunes y se mide cuáles miden más de 2 milímetros. Un paciente que sería anérgico es cuando el score es directamente 0, pero ya esto actualmente en la práctica no lo usamos. La aplicación más amplia de las pruebas de hipersensibilidad medida por células es la detección de alergia y como correlato clínico de inmunocompetencia. Lo que más usamos nosotros en las pruebas retardadas por el tipo de patología que vemos son las pruebas epicutáneas, el famoso test del parche. Generalmente se usa para determinar el agente causal en dermatitis eczematosas crónicas y se sospecha de dermatitis de contacto. Dermatitis por fármacos, hipersensibilidad retardada por fármacos y alimentos y en todos pacientes con eczema crónico. El test del parche generalmente se aplican sobre la espalda, en la columna, sobre la columna vertebral. En realidad se ocluyen los parches durante 48 horas, tratando de evitar la sudoración profusa y la exposición al sol para que no se despeguen. Al cabo de ese tiempo se levantan, se retiran los parches y se hace la primera lectura a las 48 horas, que se repite a las 72 y a veces hasta las 96 horas. Con algunos fármacos, por ejemplo con corticoides y neomicina, hay que hacer lecturas más tardías, y cada uno de los contactantes tiene que tener un vehículo ideal para que se distribuya en forma homogénea. En realidad existen más de 3.000 contactantes conocidos y referenciados en la literatura. Generalmente se usan baterías estándares. Ahora acá en el país hay uno que se llama TUTEST, que básicamente mide los contactantes con mayor prevalencia en los estudios epidemiológicos, pero no son los únicos, hay millones, pero generalmente los que más positivos dan son el níquel, la neomicina, la mezcla de fragancias, la fenilendiamida, que es la tintura, y hay un montón, timerosal. Después, por ejemplo, en determinadas patologías se hacen con alimentos, pero ahí directamente lo hacemos con el alimento en sí, no hay extractos estandarizados, y también son útiles en algunas alergias a fármacos mediadas por células retardadas. El resultado del test del parche, la primera lectura se hace a las 48 horas y lo que se evalúa son la reproducción de lesiones casi similares a los eczemas o a la patología que se está estudiando. Se informa con cruces y puede ir desde eritema débiles hasta eritema con pápulas, eritema con vesículas, eritema, pápulas y bullas. A medida que aumentan las reacciones, aumenta la probabilidad de que realmente el paciente sea alérgico a dicho contactante.